monitoreando este proceso y generando indicadores, ¿no? Indicadores de cómo se va avanzando en las metas del desarrollo humano, ¿no? Que son indicadores que son incorporados a las metas del milenio. Este sistema operativo es fundamental, ¿no? Y es parte de esta dinámica, ¿no?, de un medio internacional donde están Naciones Unidas con una meta, donde los países se comprometen a realizar esas metas, pero también con especie de subsistemas del sistema operativo, digamos, que garantiza que los países van a cumplir con avanzar en la dirección de estas metas. Y efectivamente ocurre así. Si ustedes ven, hay una relación, hay un rompecabezas acá. Hay muchas organizaciones, el PNUD, el Banco Mundial, la UNESCO, que es la Organización de la Educación, ¿no?, de Naciones Unidas para la Educación. En fin, un montón de organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, bien en esto, ¿no?, que están trabajando en conjunto, cuya la información que genera, ¿no?, es información que tiene relación una con otra. Por eso que digo, es como un rompecabezas, ¿no? Y esta relación tiene que ver con estas grandes metas, en torno a las cuales se ha negociado mucho tiempo. Las Naciones Unidas tiene planes de 10 años. Cada 10 años las Naciones Unidas saca un plan de desarrollo. Esto de la década de los 60 en adelante se cumple así, cada 10 años, ¿no? Entonces, vemos que es realmente las organizaciones internacionales en este sentido, como estructura, no es solamente el hecho que existan, que haya una organización que se llama Naciones Unidas, lo que cambia la política mundial, sino que las políticas que están canalizándose a través de estas organizaciones y que se están implementando por medio de sus sistemas operativos son lo que están también cambiando el sistema internacional. ¿Se entiende lo que quiero explicar? ¿Sí? ¿No? A ver. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Entonces, es muy importante en este sentido el entender a las organizaciones internacionales y a Naciones Unidas como esta estructura. Y cabe preguntar también, cabe más que preguntar, cabe retomar la pregunta, ¿no?, que ya se ha hecho la lectura de Abbott y nosotros nos tenemos que plantear acá, de por qué razón los estados apoyan a las organizaciones internacionales. Esta es una pregunta que, la repito, ¿por qué los estados apoyan a las organizaciones internacionales? Es una pregunta que tenemos que tener muy presente. Porque uno lo puede tomar esto desde la perspectiva como se intentó hacer acá en la clase de debatir, digamos, ¿no? Si una visión más liberal o más realista. O uno también lo puede tomar desde la perspectiva de pensar, tal como lo hace Kuhn, de cuáles son las demandas que tienen los estados del mundo y la oferta de relaciones internacionales, de organizaciones internacionales, cómo se conecta con esa demanda. En este sentido, en este segundo sentido, complementario al enfoque que podamos tener de para qué sirven a los estados las organizaciones internacionales, hay que reiterar, ¿no?, nuevamente que los estados viven en un medio internacional que es un poco anárquico, lleno de incertidumbres, y buscan aumentar su grado de seguridad, ¿no?, un poco de que esta anarquía no sea muy peligrosa para su seguridad. Y entonces, en ese proceso, los gobiernos, ¿no?, hacen análisis de costos y beneficios para involucrarse en las organizaciones internacionales. A mayor grado de demanda por organizaciones internacionales, entonces
y a menor oferta, si hay menos en el mundo, entonces mayor será la necesidad de crear organizaciones internacionales, de involucrarse en organizaciones internacionales. Y también es importante el tema de que la decisión de participar, de dar origen a una organización internacional o de involucrarse en ella, tiene que ser también una decisión cuyos costos sean menores a los beneficios. Si los costos para el Estado son mayores a los beneficios, va a ocurrir lo que pasa actualmente con algunos gobiernos del mundo que dicen no me conviene, no nos conviene a nosotros como Estado estar en esta organización o estar en esta convención o participar de esta conferencia porque en realidad los costos van a ser muy altos, ¿no? Tienen que ser los costos menores que los beneficios para el Estado. En relación, este es el gran principio que está operando, que nos está explicando por qué los Estados demandan organizaciones, por qué adhieren a ellas y por qué participan. Pero aquí hay que considerar, por ejemplo, que cuando nosotros hablamos de beneficios y de costo, hay que pensar que los Estados tienen distinto estatus en el sistema internacional. Recuerden que estamos hablando siempre de una jerarquía. Hay superpotencia, como la que hemos analizado, hay otros más chiquititos. Para los más chiquititos, obviamente los beneficios van a ser muy grandes, porque solos hay un montón de temas que no podrían manejar. Es decir, el trabajo con determinados temas que son importantes para los objetivos de esos estados significaría tal desgaste y tal despilfarro de recursos que tendrían que dejar de lado otras metas que son importantes, ¿no? Y muchas veces no podrían lograr esos objetivos. Entonces, para esos estados en particular resulta muy beneficioso participar en organizaciones internacionales donde muchos problemas se resuelven a través de la organización. Y ahora pongámonos bien politólogos, si consideramos que las organizaciones internacionales no son estáticas, son dinámicas, hay actores con intereses, hay coaliciones, esos estados chiquititos o medianos, estoy pensando en el caso de Chile, tienen mucho que ganar. Tienen mucho que ganar porque si se prestigian en una organización internacional, si saben negociar bien, si saben buscar bien las coaliciones, si saben entender cómo funciona el mundo, ¿no? Si saben entender cuáles son las demandas que tienen sus contrapartes, van a poder entrar en coaliciones y van a poder ir logrando las metas de su política exterior con ayuda de otros, también ayudando a otros. Y ese es el juego, ¿no? El juego más político, pero que tiene gran importancia de la perspectiva de las demandas de los Estados, ¿no? De por qué ingresan a las organizaciones internacionales. Chile hay muchas metas que no habría logrado si no es participando en las Naciones Unidas, tratando de tener representantes en la Organización de los Estados Americanos, etcétera, 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 ¿no? Solo Chile no es nada, porque es un país muy chiquitito, con muy poca población, muy alejado de los centros de poder donde se toman las grandes decisiones en el mundo. Entonces, para un país como Chile, por ejemplo, es esencial que existan las organizaciones internacionales porque le da la posibilidad de poder interactuar en la política mundial y de poder desarrollar sus objetivos, los objetivos de su política exterior, por medio de esta diplomacia multilateral. ¿Ya? Entonces, ese elemento es muy importante, ¿no? El de los costos, el de los beneficios, especialmente para los chicos. Pero también para los grandes es beneficioso tener organizaciones internacionales porque lo voy a ver al revés, ¿no? El grande, ¿qué es lo que quiere el grande? El grande quiere influir mucho en las reglas del mundo, ¿no? Quiere influir mucho, quiere que sus posiciones de cierta